derecha, resere como mure, pues tamba pe cuaraje, naipona ve y pujare. O fami wirañe, naje agua ve y boque, hoy me toco en brazo, a veces ya bebé. Se ha puesto me acoy, hoy coba un pecado, a peguin de baikajú, se mandó a no ese, cuña será moguare, ya guata me becató, au petape corazón, ya un pute japele. Ya puta, pero sabe a mí, me interesa mi vida, y paja se saber. Sañuavo y paja y te, eres el de buen mí, ayuye ne voy, a ne irán a beber. Un bebé pa puta, derejea y sareco, ayo puse corazón, recañima se ne mi, seresa y se yo vi. Daikatui ayegoko, amita ensaya heo, ayu huevo sañomi. Hoy me cuñan me tapé, ay no iba a puta, ñanande poñeñua. Brasil me mete kuno genio y hawe mai no mujero pija koangana moana hoy koi shuita tere ame ange yu peneyu ase ha ko peke ai pe a o mi hoke doi seite sanga pije a koi ala senge mai mabane a kwangwe upe kotio meneje o sen huevo cuaraje. El ser más sincero y fiel compañero del agricultor. A ver, ya po programación ñemongueta tabaguandi, oñondi página bella muy familiar la ñan de programación, hina porque hoy compañeras de trabajo castupere, habemos puenda ñan de ñanderen viaspoñe mongueta tabaguandi hina. A ver la compañera Natalia Fernández o ya poyeida ñandebe te maranduma amaba o huere con la suerte este día unos premios del sorteo benéfico para beneficiar a su hermana Jacicatúa hina orecuante y cirugía que es amigdalitis agudos maemos y Catuba ya repasa mil años de mamá para no se acuerda sorteos maemos corresponde cada uno de compañera. Sí, Gregorio González, onoje primer premio a ella vale de compra por 150.000 pea Capri Behuana. Segundo premio a ella vale de combustible por 100.000. Onoje Juana Martínez Ñuapu Abewa. Tercer premio un equipo de terere. Onoje Mercedes Corina Aquino de Jara. Por último la premio Peteín Rulero con peine alisador. Onoje María Paz González Cerrito. Hoy la ñan de boletar. A la ganadora escuela. Muchísimas gracias por la colaboración. Pecha, hoy entendí la compañera Natalia Fernández
Japea es la esencia de la radio comunitaria, Yayapó, comunidad, común, unidad, y qué mejor, Yayapó, gesto solidario, ñondiepa, así que Apple la radio entera con su equipo técnico, operadores, siempre las puertas abiertas para este tipo de emprendimiento y también otros tipos de emprendimientos que reditúe en beneficio de la comunidad toda. Y bueno, aguillemente Natalia y una pronta recuperación a tu hermana y estamos por acá a las órdenes. Ingeniera Griselda Zelaya es especialista de suelo. Hoy Gina Petén actividad ya ponen la unión para los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería o afecta, o sea que la protagonista, los actores a esta Gina, los técnicos de la Dirección de Extensión Agraria ADI del proyecto de inserción al mercado agrario. Buenas tardes, ingeniera Griselda. Muy buenas tardes, don Abilio Ortiz, y a la amable audiencia de la programación de la 95.5. Ñemonguetá Tabaguandi. Ñomonguetá Tabaguandi, a completar. Porque ya Ñemonguetá, ¿no? Da y Paraguayo, es teniendo audiencia que tenía ya. Va en la actividad prevista dentro de lo que es lo que corresponde a la actividad de manejo de suelo y mecanización. Va actividad la ñambo añeteta enseguida lento me voy a ese. Principalmente con don Abilio Yandella huerecó las metodologías de extensión rural la lleva. Jaupea cuape hoy una de las metodologías es la jornada técnica. Mediante UPEA Rojecha Case, algunos líderes de la zona, autoridades, técnicos de campo, productores, ayepa PTI, actividad PTI, trabajo, omuacajina, la comunidad indígena Tecoyoyá, en la persona de su líder, el señor Benito Barreto, ¿verdad? Oñe Caramán Baretea, Gina Ministerio de Agricultura, o Moambuea, Gina la trabajo a través de parcelas de rubros de renta y también parcelas de abono verde. Imagina abono verde, época de manejo, imagina la ICUPE, o sea, estado lechoso y umioñeco allá. Upea oportunidad o aprovecharse para hacer esta actividad en coordinación también con la asistencia técnica de comunidades indígenas, la persona de la coordinadora, la ingeniera Petrona Fretes, el agente jefe de la Laya Sucañú, Alcide Velázquez, quien con mucha apertura, oñe caramaco a actividades a romañetese agradeciendo a Bein de la espacio y que tomamos a promocionar la ancha actividades. Y que tú ya repetí la comunidad, la fecha, jamás para independientemente de ver la comunidad guacuera y que tú veí o participas de este tipo de emprendimientos. Sí, señor Abilio. Principalmente la comunidad indígena es Tecoyoyá, es en el distrito de Yasucañú, y la colonia es Barrero Villar. La fecha es el 27 de septiembre a partir de las 7 hasta el mediodía. Proyecto PIMA, mencionar que omoita la portillujina, upeo pedían guaraja, yajara, yacarujanguay, señor Diepa, Abilio. Hoy, bueno, ya le copa peten calendario, peten programa para el día y que tú no ya guarecojina ya socializa mi janguajina tendujara cuerani. Ya huerecó, don Abilio, la programa de esa fecha está dirigido
principalmente a las autoridades locales, departamentales, técnicos de campo, especialistas de todos los programas y proyectos del MAC, productores organizados de la zona, representantes de instituciones y público en general. Principal objetivo es adiestrar a técnicos y productores de campo sobre la importancia del manejo de suelos, abonos verdes de invierno, aplicación de cal agrícola. Otro objetivo importancia es la manejo post cosecha de cebolla de bulbo, almacenamiento a ñande compañero especialista en cadena de valor, oñeta ñande ahí la cadena de valor del rubro de la cebolla. Importante a considerar porque muchas veces la ñande producción de cebolla en Paraguay o amenazado o en pérdida por causa de que ya tiene buen manejo post cosecha, entonces tapichacuera o chucata ñande upepe ella para la curado la cosecha el producto para que tú ya aplicar la arebe ya reco agua almacenado jaupeika tú ya reco estación oye proporcionada ñande información sobre PTI mejor rotación ya poco sobre avena peña maneja y va ella agua herbicida paicatuya y purú para desecación algunas técnicas de manejo allá ya poco anda ya recoino en posibilidades las herbicidas. La actividad en sí está programada para la fecha 27 desde las 7 de la mañana pepeña ñañe reunita. Ahorita Tapichá Lilian Vareiro, encargada de la recepción y la inscripción de los participantes. Upeica tu primera estación Yaguarecota de capacidad, don Abilio, en estos temas. Tu dinamismo allá para demostrar el uso correcto de cal agrícola, plantas indicadoras de acidez, aplicación correcta, importancia de la corrección de acidez del suelo. Upepe na acompañata hina de compañero y catupurga ve con tema jefe técnico de Alat Ubiputaja Aladio Rojas. Yarecota en segunda estación la manejo post cosecha de la cebolla oíta a cargo del ingeniero agrónomo Casimiro Ortega, especialista en cadena de valor. Upepe acompañata Chube Tapichá Emanuel Méndez, técnico de la zona, hoy ahí por el proyecto PIMA. Cuera Ojechacata Ñandepe, curado de la cebolla de bulbo, Maechagua técnica Peyeipuruara, fungicida y catuaña Mojasá, Pono Inviruñan de Jehui. Ingeniero Casimiro y Catupurú cadena de valor Heisemba Chapa y Catuya Jepume Cebolla. Tercera estación Bellaguerecota, rolado de avena negra, demostración de acamado con rolo cuchillo. Yeipuruta Beibete Saranda, claseadora de granos de semillas de maíz. Yajachacata Tapichacuera Pepe pulverizadora Yipurúa con protector para carpida dirigida. Oye, HP Melga y Tepen de Ñeños en Jaguape glifosato, mía mata todo ya es hina. Upepe hina Ñanden Boca Tupuruta, ingeniero Alcide Iturbe, técnico del MAC. Oye, EAPM Gina Griselda Celaya, especialista de suelo. Yarecota Petein Cierre, Ñomongueta Guazú, Gina UPUIE, a cargo del líder de la zona Benito Aguayo, Ñande gerente Patricio Yaratí. El jefe técnico de la zona, el ingeniero agrónomo Alcide Velázquez, o dirigita Ñande algunas palabras. Y que todas la jornada ese día, ya resalta que el programa de inserción a mercados agropecuarios PIMA, o Moita Isna la Portilluja, o apoya fuertemente Coaco Evento.
Y por ahí te vengo a programación, pero ya en una pulque paraguaya, ya seguí ñaño mongueta ya. Está bien, don Abilio. Mi bailable, mía y que tú en huecha, a ver, ya por pananaco estudio para ver, y que tú vio y está para los embata Facebook.
a ver, ya imaginamos que está con la ingeniera agrónoma Griselda Celaya, especialista de suelo de la Dirección de Extensión Agraria. Ingeniera, ya abono verde, cuando se ya invierno, güey, ya es ina, con tembia por ahí por lo menos, ya potaja tembia por página sobre abono verde de invierno. Pea pa pecha hina menos pecha que naña hombre umiore va esa guapa la abono verde oye va poja hina moite comunidad va esa era comunidad Te coyo ya. te coyo llave Pechaite Navilio, la Dirección de Extensión Agraria YEPA, a través del programa de suelo o provee Curita Pichacuera, comunidad indígena Peguá, a través de su técnico, semillas de avena negra, abono verde de invierno, allá hay que tu ya o ya pues y la cobertura a la parcela semillera a la vez. Y ya la abono verde con múltiples beneficios allá para el suelo. Uno de ellos la cobertura permanente, la infiltración de agua, menos utilización de herbicida porque saibeo se la ñana la cobertura o imino. A su vez allá la mayor beneficio ya topa la royapope la prueba es la o caraperómengo la coga cuera oñando y seca. Inclusive en temperatura hasta 50-60 grados. Haña somete tenía estrés la ñan de planta, la ñan de coga cuera, entonces coaco abono mitiga parte en una gran parte o ya pope microclimas y cuya ya o estabilizar en temperatura de 27, 30 hasta 33 grados según la estudio allá la la cobertura o aje. Entonces, upe te envía por la ambo desea lo mitad hinas a chacata pichacuera chococueve. ingeniera cocoje seca poco este uñan debe a la pero me oñe mi tiene be ramatu miego pues hoy 60 grados por gilento y llegue guireinte hoy con la luz del sol. Cuando andere ore la huercoy la abon avena ticu en mi me baño estoy por lo menos 60 grados yo huellimo a lo normal 30 grados ve a cierto fenómeno de falta de rama semilla mía diferente amor. Así mismo, don Avilio, ya salvamos a algo peculiar ya la secapucu. Ya le con experiencia algunos compañeros del área ya 15 milímetros donde registraba lluvia durante todo el ciclo vegetativo del maíz, por ejemplo. Con cobertura permanente igual o con buenos rendimientos porque o mantener humedad cobertura allá, entonces ya causa una de las principales problemas de nuestra agricultura es la falta o la poca aplicación de uso de abonos verdes. Ingeniera, ya de gente, recuerden que te dije y en año tuvimos el abono verde porque no monguéis plata, pero se ve que no minguemos hay la plata a lo mejor como producción, pero coga o niño tiene el abono verde ari pero el doble el triple o producita por lo tanto a recuperar la IGV por lo tanto por ese lado doña analiza vean como productor como productora. Así mismo es don Avilio Ingo ella te era científico manual y a la evolución se da en la adversidad hengo. Añandepe adversidad ya sa cueve getamba ema como productor y como técnico allá añandemos pensar. Geta ya sa asco seca pucube a geta la problema consecuencia hoy la falta de rama semilla, hoy baja producción.
Hoy el ataque severo de plagas e insectos. Yaguarecó reportes de suelo allá muy infectado de algunas larvas, insectos. Entonces, ñande ya cambia y miarape conceptos a la abono verde orecola y beneficios, solo que como todo tiene su proceso, orecola veile y procesos a upea tiempo ñeñeja ara ya respetar ya beneficio a corto, a mediano y también a largo plazo. Upea Ari, oye, presenta este fenómeno coan allá oingo la perjuicio de campo, oye, lleuré la seguro agrícola. La seguro sobre la pérdida de producción. Pero peare no deben como seguro productivo ya puedo ver las prácticas correspondientes anite y ya asegurar la producción, buena producción, anite y la areino ya la seguro agrícola sobre los daños causados. Entonces la importancia de la buena práctica y el manejo de suelo. Asimismo, don Abilio, ya considerado mi aspecto de relevancia de mencionar, ya sea ya como parte del sistema y de la producción agrícola agropecuaria ñanetame. Independientemente con parcela con comunidad indígena peguada pico hoy otras parcelas sin oye ya potajate en Viapó o ya hasatama otra etapa de repente abonos verdes de verano ve que tu amaisa veí ñamosaran mi es una experiencia productor por autora pitepe. Yaguarecoa veína otras localidades compañero cueran de la parcela demostrativa ja veí Yaguareco parcelas de abono verde para manejar hina porque con vuelta pepe la helada anda jaeña no interesía. Entonces la abono verde de verano a veija es la no ñandu valeino la helada o rebrotaja tranquilamente o seguir el ciclo. Ñanderoga vengo ya ñande ñanguaje con mucha libertad. Ñañe se envolve ñande gusta jave a la parcela o por lo menos upea de ir la iñana interei porque no hoy la visita su pepe visita y no de repente ni ñanderoga que pipe ñañe se envolve por ahí o pese te a por lo menos la ñanaran huella y tino su pepe tenía abono verde o moambuea de incluso o depende ñandereje porque se acuerdan ahí joga sin embargo ya atacaso y cuera la joga ando ye menos vemos oye procrea o guarajamba es por año de o gapipo pese te veía esta se la abono verde ingeniero Upeichaiteca tu oído nabilio inape ñana a veces o ñana ari o en vez de ñamo ñana andula invierno mía pejiaite allá ñamo sarambi la semilla de abono verde ya poje y ajicué la preparación biológica de suelo allá a través de plantas de cobertura upepe ya difícilmente ya por la rastroneada para los cultivos de estación allá. Ya pues yo tengo preparación, buena preparación del primer año, ya jamás con la siembra directa a través de planta de servicios y ahí y la abono verde pues ya llegó ahí últimamente. Ingeniera Tapichacuera o recurrirse a de servicios institucionales para el mensaje ya emita de ahí porque hoy me hago tapichacuera y ella pues acá de ahí o con interés importante de ahí de actor de asistente técnico ahí en voy mi tapichacuera y ella pues acá Así es, don Abilio, ñaimejina a peñan de oficina Centro de Desarrollo Agropecuario Canindeyupe de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. Yo ofrece cuaco servicio de manejo de suelo, capacitación, visita a finca o miajina a través de
técnico de campo a través de especialistas ya en zonas de vulnerabilidad o ayupejina la demanda o injame con a casos y críticos hape entonces ñanguajejina a través de la Dirección de Extensión Agraria, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pete, en breve análisis de los trabajos ya realizados anteriormente, ñanembo aguarapa los resultados, la respuesta de los productores, productoras, el efecto en el suelo, algunas evaluaciones finales ya de los trabajos anteriormente realizados. Sí, ya menciona muchos aspectos positivos dentro del sistema ya, pero también atopache la parte de abono verde jaetecu productor perean de endopita porainti la concepto de su función jala nos epimemo ahí nos atendo ya posea jaetecu estorbacho pela oñotino la algún planta de cobertura ya, entonces Getaya Huerecola o prende a cuepe las primeras capacitaciones o seguir o topar la beneficio, pero Geta parcela Huereco ahí pecha la tembe y ella por hacer allá la solamente a veces o ya como algo beneficioso, pero por momentos ahí no ñacara más atañese. Por lo menos vea mi trabajo la falta por nuestra parte allá ya por más insistencia o mayor difusión de la importancia de la utilización de estos abonos verdes allá y porque es importante también manejar el suelo. Y bueno, ingeniero, al menos algunas cosas opitar en el tintero, opitar la micrófono a tu entera disposición. Más que reiterar a todos los compañeros de trabajo, técnicos del sector, productores, líderes, autoridades allá, ya Topapamipe, 27 Barrero Villarpe, a ñaño monguetamico, tema de suelo, oreja, la cebolla, veí que oña introducía como un rubro de renta en la zona. Y bueno, agüillemante por la presencia, micrófono, programación siempre abierto las veces que quieran. A Natalia Andea, veí Upeixa, veí siempre la programación abierta. Con este radio comunitario, peda la inesencia, a ñandeja aceitella ya por la programación, ya no entendejan, así que los vea, compañera, agradecer la presencia y feliz resto de jornada. Muchísimas gracias, don Abilio. Buenas tardes. Natalia. Muchísimas gracias, don Abilio. Buenas tardes. Muy bien. Pese añamos un año de envía este día a Aragua. Añan de yaras a tu paciente y me guivenei y en lleguita con enoñón dive a partir de las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, doctor. Vengo a mi control. Volvimos a la normalidad. Hola, Mirna. ¿Verdad que sí? Y es gracias a las vacunas. Yo ya no me quise vacunar, doctor, porque opama ningún asunto. No, Mirna, ¿cómo así? ¿No te das cuenta que es por las vacunas que todo está mejorando? Ay, se hablan tantas cosas que dan miedo. Mirna, ¿acaso vos no te vacunaste contra otras enfermedades? Las vacunas nos protegen. Ay, tenés razón, doctor. No le voy a hacer más caso a lo que me dicen por ahí. ¿Puedo todavía vacunarme? Claro que sí. Si hay vacunatorios en todo el país, podés vacunarte con la que tengan. Todas son buenas. Pero tenés que completar tu esquema. Gracias, doctor. Añepiruta entonces. Con toda seguridad, Mirna, es hora de protegernos para estar tranquilos. Oye, tema, ya aprovechata. Vacunar.